Buenas noches a todos, gracias por su asistencia y les damos la bienvenida a nuestros ciclos de webinars de la Clínica del Country y Clínica La Colina. En la noche de hoy realizaremos la mesa redonda cuyo tema será Lo que se debe saber de un ovario anormal, evento organizado por nuestras clínicas con el apoyo del área de ginecología. Este evento está dirigido a todo el equipo médico y colaboradores del sector de la salud. Para dar inicio a este espacio académico, le doy la bienvenida a nuestros líderes médicos, el doctor Marco Duque, jefe de nuestro servicio de ginecología de nuestras clínicas, posteriormente la doctora Claudia Cruz, coordinadora de ginecología oncológica. Doctor Duque, buenas noches, le cedo la palabra para su bienvenida y apertura al evento. Bueno, hola, buenas noches a todos. Primero que todo, darles el agradecimiento por dedicarnos este espacio en su momento de descanso y seguramente con sus familias. Hoy aprovechamos este webinar de gineco-oncología para darles la bienvenida al grupo de gineco-onco que va a comenzar a liderar toda la práctica clínica dentro de las dos clínicas, la Clínica de La Colina y la Clínica del Country. Y quiero hacer una pequeña introducción de hacia dónde va la clínica. Ustedes se han dado cuenta que ya estamos en algunos movimientos. La clínica va a comenzar inclusive a hacer demoliciones en la parte de atrás de urgencias para comenzar ahí la construcción de nuestra nueva clínica, nuestra nueva torre, y obviamente un direccionamiento estratégico dirigido a esa clínica es principalmente desarrollar las especialidades de alta complejidad, alto costo. Y dentro de nuestra especialidad, pues obviamente lo de alta complejidad, alto costo, marca un paso muy importante en el desarrollo de la ginecología oncológica. Tradicionalmente en la clínica, prestigiosos ginecólogos, oncólogos han venido ejerciendo función a través de los años y han conformado realmente un grupo, digamos que con el beneplácito de todos ellos, nos han ayudado a crear un ambiente académico y un ambiente científico, pero en este momento queremos oficializar un poquito más este grupo con la vinculación de personas nuevas, de ginecólogos, oncólogos nuevos, reconocidos, que tengan un carácter académico, científico, asistencial y un compromiso real con todo este desarrollo que viene en un futuro para las clínicas. Siendo así, este grupo está liderado por la doctora Claudia Cruz. La doctora Claudia Cruz es médica y especialista de la Universidad Militar y gineconcóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Y es la persona que realmente está liderando este grupo, un grupo que esperamos que a futuro tenga la mejor proyección y la mejor práctica dentro de nuestras clínicas. Claudia, te voy a dejar para que introduzcas a y nos presentes a todas las personas que lo conforman. Buenas noches, para mí es un gusto liderar este grupo. Realmente es un orgullo poder liderar este grupo, un grupo con personas de con mucho nombre en el país, en nuestras instituciones. Contamos con un grupo muy selecto y muy variado porque tenemos profesores nuestros del Instituto Nacional de Cancerología, profesores del Hospital San José, como es el doctor Mauricio González, como es el doctor Edmundo Mora. Y vamos, en el grupo lo que caracteriza es que hay personas con mucha trayectoria, otras con mediana trayectoria, y también tenemos ginecólogos, oncólogos recientemente graduados, pero todos lo que los une es un gran criterio médico, con una amplia experiencia en cirugía, tanto con cirugía abierta como en cirugía mínimamente invasiva. Quiero darle el nombre del grupo: el doctor Mauricio González, el doctor Edmundo Mora, el doctor Andrés Velázquez, el doctor Carlos Bonilla, el doctor Henry Rodríguez, el doctor Jairo Mendoza, la doctora Lina Caicedo, la doctora Vicky Durán. Algunos trabajan en instituciones universitarias, otros en hospitales donde hay un nivel de complejidad bastante grande y ahora vinculados con nuestra institución. También es para mí, debo recalcar que así como tenemos
toda la parte clínica, tenemos imágenes, tenemos un grupo de patología unido a nosotros y es de suma importancia también recalcar que tenemos unas juntas de ginecología oncológica donde estamos reunidos nosotros como ginecólogos, oncólogos y ayudados por un grupo de oncología clínica, donde también asisten radiólogos y patólogos para brindar a nuestros pacientes la mejor calidad ayudados por nuestra clínica. Para mí, nuevamente, quiero presentarlos, quiero poner a la disposición del grupo médico de ginecología y en general nuestro grupo y estamos para servirlos en cualquier momento, tanto en la clínica del Country como en la clínica de la Colina. En el día de hoy decidimos iniciar nuestro grupo con una presentación de una conferencia, de una charla que nos pareció muy importante, liderada por el doctor Andrés Velázquez como moderador y ayudados por la doctora Lina Caiceda y el doctor Harold Torres. El doctor Andrés Velázquez es ginecólogo, oncólogo nuestro de la clínica del Country. Desde hace largo tiempo, también la doctora Lina María Caicedo y el doctor Harold Torres, que son más jóvenes y están recién ingresados a nuestra institución. La doctora Lina María Caicedo es ginecóloga de la Fundación Universitaria Sanitas y ginecóloga oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Hace parte también de la clínica del Country y también trabaja con la clínica del Grupo Colsanitas. El doctor Andrés Velázquez es médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Javeriana. Es especialista en ginecología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología y de la Universidad Javeriana. Hace parte también del grupo de ginecología oncológica de la Clínica del Country, Clínica de Marley y Clínica de la Mujer. Y el doctor Harold Torres, ginecólogo oncólogo, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Bosque. Hizo su entrenamiento en oncología en el Instituto Nacional de Cancerología y es ginecólogo oncólogo trabajando nuevamente con nosotros en la clínica del Country y en la clínica de la Colina. Para mí es un honor y es un orgullo presentarlos e iniciar esta primera parte de muchas nuevas conferencias que van a haber. En el día de hoy le doy la palabra al doctor Andrés Velázquez. Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y estar empezando con estas nuevas actividades del grupo de ginecología oncológica. Nosotros como grupo queremos participar no solamente en la parte de las reuniones académicas y en la parte de las reuniones, toda la parte de las juntas que ya mencionaba Claudia, sino que además presentarnos, que nos conozcan y que puedan además contar con nosotros para la resolución de los casos que tengan ustedes con sus pacientes, tanto en la parte de decisiones clínicas como en la parte de ayudantía quirúrgica, e inclusive pues poder que nos inviten a que las operemos o que podamos compartir con ustedes algunos de los eventos que estén realizando. Nuestro tema de hoy es básicamente hablar sobre qué debemos saber acerca de un ovario normal. Lo vamos a hacer a manera de conversatorio. Quisiera empezar con una pregunta para mis compañeros de panel. ¿Qué entienden por un ovario anormal? No sé qué piensas, Lina. Bueno, buenas noches para todos. También me siento pues muy contenta de poder participar en un evento como este y pues sí queremos desarrollar como este tema al cual estamos enfrentados todos los días en nuestras consultas. Tenemos que saber que las lesiones ováricas son muy comunes en las mujeres que no tienen un rango de edad pues establecido y pues que su incidencia es la que tenemos que enfrentar
el día a día. Normalmente o en la mayoría de los casos nos enfrentamos a lesiones benignas, sin embargo, siempre va a haber esa duda de si es benigna, si no es maligna, y tenemos que tener como criterios para poder enfocar el manejo que le tenemos que dar a estas pacientes. Entonces tenemos que saber qué criterios nos pueden enfocar hacia un ovario anormal o las anormalidades que puede dar este ovario para poder enfocarnos en su manejo y, si es necesario, derivarlo al grupo de ginecología oncológica. Pues vamos a ir como desarrollando los temas. Con Harold vamos a estar desarrollando pues cómo es el primer enfoque de esas lesiones benignas y no sé, Harold, si tú quieres como arrancar ese tema y vamos como desarrollando todo el resto. No, pero podemos, digamos que poner como un contexto. Podríamos decir que esta incidencia de los ovarios anormales puede estar variando de acuerdo al reporte que estemos leyendo, que la incidencia oscila entre 6 y 16% según la serie que estemos revisando, y que la mayoría de las veces estas lesiones van a corresponder a lesiones benignas, sin importar su apariencia inicial. Y obviamente lo importante es poder como evaluar cuál es el papel o la clasificación, si va a ser benigna o altamente sospechosa de malignidad. Yo quisiera de pronto empezar con una primera pregunta y se la hago a Harold. ¿Qué piensa sobre los quistes simples como precursores de malignidad, o sencillamente pensar en que son simplemente todos los quistes son benignos? ¿Qué piensa, Harold? Doctor Velázquez, buenas noches. De antemano quisiera agradecer por esta invitación a un tema, como decía Lina, y el doctor Velázquez, que es un tema bastante interesante. Yo creo que nos afrontamos a diario en cuanto a saber si estamos ante una lesión ovárica normal o simplemente pues algo fisiológico, algo funcional del mismo ovario. Entonces, es importante saber eso y la pregunta pues, que me acaba de hacer el doctor Velázquez es muy importante, porque yo creo que en la gran mayoría de las ecografías a las que nos enfrentamos, incluso médicos generales, ginecólogos, siempre van a encontrar un quiste simple. Siempre va a haber, digamos, un reporte que nos va a decir quiste simple unilateral o quiste simple bilateral. Y de hecho, pues entonces a partir de allí empezamos a hacer una lectura o digamos a determinar si definitivamente estamos presentes ante una malignidad o simplemente es algo benigno que seguramente se va a resolver. Y digamos que la literatura en este sentido ha sido muy amplia, teniendo en cuenta también que los quistes pueden aparecer, digamos, en cualquier edad en la mujer, desde su edad reproductiva, incluso infantes, en la adolescencia, que también es muy común encontrarlas. Y otro reto también que es importante, que es en la posmenopausia, que yo creo que la gran mayoría de ginecólogos, una vez que ven un quiste simple posmenopáusico, pues genera cierta alarma y entonces empezamos a pedir pues una cantidad de marcadores y decir si estamos enfrentados o no a algo de malignidad, que si el ovario perdió su función y está produciendo quistes, pues es definitivamente algo malo. Pero digamos que han habido muchos estudios, digamos que en la edad reproductiva estos quistes simples tienden siempre digamos, a tener una regresión. Y en la gran mayoría de los casos lo que encontramos es que en un par de meses, 3 o 4 meses, y yo creo que muchos nos hemos visto enfrentados a eso, estos quistes se van a resolver, en la gran mayoría, digamos en los quistes simples, hablando como tal. Igual el reto es en la posmenopausia, y yo quiero hacer un énfasis muy importante en este tópico, ya que los estudios se han encontrado en esa, o se han dedicado, digamos,
a buscar si hay o no hay un riesgo de malignidad. Entonces, en pacientes mayores de 50 años, donde encontramos quistes simples, han habido estudios donde se han hecho incluso estudios aleatorizados o estudios de casos y controles, en donde definitivamente hemos encontrado un porcentaje en los cuales los quistes simples siempre van a tener una regresión espontánea a los 6 meses. Entonces, hay un estudio de 15.000 participantes de mayores de 50 años. En este estudio lo que se encontró es que se encontró un porcentaje muy pequeño de quistes simples y que estos quistes simples tenían un riesgo de malignidad que estaban en un 0.1%, es decir, es muy, muy bajo, digamos, ese riesgo de que un quiste simple se vaya a malignizar. Otros estudios también han tenido mucha importancia, por ejemplo, el estudio de Reino Unido, que también trata de pacientes posmenopáusicas y que, como seguramente hablaremos más adelante en cuanto a saber si hay o no hay pruebas de tamización para cáncer de ovario, estos estudios también se han encontrado un porcentaje importante de quistes simples. Y lo que hemos visto es que con el tiempo, o digamos con la evaluación, en la medida del tiempo, se han encontrado que este índice de malignidad es muy bajo. Este estudio de Reino Unido mostró un índice de malignidad bajísimo, un 0.35%, o sea, sigue siendo muy, muy bajo. Y un último estudio, que es el estudio de Smith y Bittman, que es un estudio bastante grande con 72.000 mujeres, en donde definitivamente concluyeron de que la incidencia de cáncer, digamos, es muy baja en estas lesiones quísticas y que incluso es similar también en pacientes que no tenían lesiones quísticas. Entonces, digamos que en los quistes uniloculares simples, como veremos más adelante las características de cada uno, como lo hablaremos y lo discutiremos, definitivamente el índice de riesgo de malignidad es muy bajo. Entonces, importante el grupo etario posmenopáusico y obviamente teniendo otras consideraciones que seguramente en el transcurso del conversatorio pues vamos a analizar un poquito más a fondo. Perfecto. Pues sí, nosotros tenemos como esa premisa que hemos tenido a lo largo de los años, que dado el mal pronóstico general del cáncer de ovario, siempre se ha recomendado que todas las lesiones de ovario deban ser sometidas a excisión quirúrgica. Esto ha variado en los últimos años, definitivamente desde el año 2000 hemos cambiado el enfoque tratando de hacer menos cirugías, ser un poco más conservadores, inclusive estandarizando terminología y estandarizando los diferentes métodos de diagnóstico que tenemos. Por eso quisiera que Lina nos contara un poco sobre cómo debe ser esa evaluación preoperatoria del riesgo de malignidad de las lesiones anexiales. Bueno, pues se han propuesto varios métodos para hacer como la evaluación preoperatoria de riesgo de malignidad en las lesiones anexiales y pues se ha reconocido como patrones y hay grupos dedicados para cada tipo de enfoque. Entonces estamos como desarrollando todo el análisis por parte del grupo IOTA, donde se tienen en cuenta ciertas características. También tenemos modelos de índice de riesgo de malignidad y también tenemos ciertas clasificaciones imagenológicas que nos van a ayudar a enfocar estos pacientes. Entonces, digamos, el grupo IOTA, ¿qué ha querido hacer? Tener como unas reglas o unos ítems que nos pueden determinar o predecir la malignidad de los tumores a los cuales estamos enfrentados. Ellos tienen un patrón para tumores benignos y un patrón para tumores malignos. Tienen en cuenta para los tumores que tienen características de benignidad, que son quistes uniloculares, que su componente sólido es pequeño, menor a 7 milímetros, donde la presencia de sombras acústicas está presente, pero sin embargo tienen una característica de ser un tumor liso, que no tenga flujo sanguíneo cuando hacen el examen al Doppler. Entonces, esas características nos enfocan hacia una lesión benigna. La contraparte son las características de estas lesiones malignas, que son tumores sólidos, irregulares, que pueden estar asociados a ascitis, que tienen estructuras pilares. Son tumores de tamaño, o sea, son mayores de 10 milímetros, de 10 centímetros, perdón, y son generalmente vascularizados.
Entonces, estos patrones nos alcanzan a dar una sensibilidad para detección tanto de benignidad o malignidad, una sensibilidad del 93% con una especificidad del 76%. Entonces, es una de las herramientas que podemos utilizar para enfocar estas pacientes. Ellos también han desarrollado como un modelo que se basa en integrar características clínicas asociadas a esas características ecográficas para determinar si un tumor se puede clasificar como definitivamente un tumor benigno o un tumor borderline o pacientes ya con alta sospecha de diagnóstico de cáncer de ovario o ya lesiones que son metastásicas al ovario. Entonces, ellos desarrollan una herramienta que la podemos, pues, tenemos acceso a ella vía internet, es el modelo IOTA-AGNES. Ellos incluyen características clínicas como la edad del paciente, el nivel del marcador tumoral, el CA125, si tiene antecedentes familiares de cáncer de ovario, además asociado a las características ecográficas del diámetro de la lesión, del componente sólido, de la presencia de lóbulos, si tienen proyecciones papilares, ascitis, y nos hacen como una regresión donde nos aportan un valor que nos pueden clasificar esas pacientes como de alto riesgo o alta sospecha de malignidad y con eso enfocar el manejo. Otra de las cosas que se pueden utilizar para enfocar estos pacientes es el índice de malignidad. Jacobs es quien desarrolla este índice que tiene pues una alta sensibilidad, tiene hasta un 86% de sensibilidad y es altamente específico, un 91%. Esto es lo que nos va a tener en cuenta también características ecográficas, como si son los quistes uniloculares, si tienen también áreas sólidas, ascitis, si tenemos lesiones metastásicas, si los tumores son bilaterales, y ellos le dan una cuantificación a estos ítems en donde si no tenemos ninguna de estas características, pues no tiene ningún puntaje. Si tiene una, se le da un puntaje de 1, y si tiene más de 2, se le da un puntaje de 3. También clasifican si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica y también se le asigna un valor de 0, de 1 si es premenopáusica o de 3 si es posmenopáusica, y se tiene en cuenta el valor del CA125. Entonces, nosotros hemos tenido como un valor de corte que estos pacientes que tengan valores por encima de 200 tienen alta sospecha de malignidad y deben ser manejadas y valoradas por el grupo de ginecología oncológica. Actualmente también tenemos otra herramienta que es el índice de Roma, porque estas pacientes, pues los índices siempre están enfocados a pacientes posmenopáusicas. Sin embargo, en esa paciente premenopáusica también nos vemos enfrentados a lesiones anexiales. Entonces, ellas nos dan otra herramienta que nos permite clasificar a las pacientes en categorías de alto y bajo riesgo. Es un cálculo matemático que ellos hacen, incluyendo pues la edad de la paciente, el estatus de ser pre o posmenopáusica, incluyen el valor del CA125 y del HE4, que es la proteína 4 del lipidium humano, que ha mostrado ser un marcador muy sensible para abordar estas pacientes, y nos dan cortes para pacientes premenopáusicas. Cuando nosotros tenemos el reporte del Roma en pacientes premenopáusicas, ellos tienen un valor de corte de 7.4%. Si es mayor a este valor, hay un alto riesgo de cáncer de ovario, y si no, pues es un riesgo bajo. En posmenopáusicas ese valor es mucho más alto, es de un 25.3%, que es el valor de corte para saber si es de alto o bajo riesgo. Otra de las cosas que se ha querido unificar son las imágenes diagnósticas. Como saben, para cáncer de mama pues está unificado el BIRATS. Entonces, lo que se ha querido es llevar como un sistema de reporte que todos manejemos el mismo idioma, y han desarrollado el sistema ORATS para el cáncer de ovario, y también lo clasifican como ORATS va de 0 cuando este es un estudio incompleto, 1 cuando tenemos cambios de benignidad, un ovario normal con folículos fisiológicos sin ninguna característica que nos llegue a hacer pensar en malignidad,
un ORATS-2 donde podemos tener cambios, pero son cambios benignos. Estos tienen riesgo de malignidad de un 1%, son lesiones menores de 10 centímetros, son lesiones que pueden ser, estos incluyen, por ejemplo, los quistes hemorrágicos, porque si nosotros nos vemos enfrentados a esos reportes, siempre nos dicen quiste complejo y ahí uno queda como, esto va a ser benigno, va a ser maligno. Mire que ellos clasifican con estos patrones cambios que pueden ser benignos. Un quiste hemorrágico es una lesión que puede ser fisiológica, así que no necesita ninguna intervención. Entonces esto nos da un abordaje muy bueno para poder saber el manejo. Un ORATS-3 nos habla de un bajo riesgo de malignidad, ya tenemos unas lesiones un poco más grandes o con lóbulos, con algo de una u otra lesión papilar. Sin embargo, estos pueden tener un riesgo de malignidad solo de un 10%. Y a medida que el ORATS va aumentando, pues ya empiezan a describir lesiones como componente sólido, con un mayor número de papilas, con flujo al doble color. Y esto nos enfoca a tener esa visión de saber a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Entonces, digamos que reunir esos parámetros, tanto como los índices de malignidad, las imágenes diagnósticas, nos ayudan a enfocar a una paciente desde el momento que tenemos planificado llevarla a cirugía. Perfecto, perfecto. Pues con toda esta cantidad de datos, yo quisiera aterrizar un poquito las cosas. Por ejemplo, ahora que tenemos todos tanto acceso a las imágenes y de pronto los ecógrafos en los consultorios, me gustaría preguntarle a Harold, ¿qué opinas de si es posible detectar tempranamente un cáncer de ovario por ecografía transvaginal, solamente haciendo la ecografía o cuándo hacerla o qué indicaciones tiene? Sí, es interesante eso, o sea, saber o qué tanta efectividad tenemos en cuanto a si podemos lograr una detección temprana del cáncer de ovario. Fíjense que, digamos que de los cánceres ginecológicos, el cáncer de ovario es uno de los cánceres más difíciles de hacer una detección temprana. Y yo creo que a todos nuestros colegas se han visto enfrentados a eso, en que la paciente le pregunta, doctor, ¿cómo puedo saber yo si tengo o no tengo riesgo de presentar cáncer de ovario? Si me salió ese quiste simple, ¿qué riesgo tengo? O si, como algunas pacientes nos dicen, ¿será que con la citología puedo ver, teniendo en contexto también el cáncer de cuello uterino, que obviamente pues es una ventaja grandiosísima al hacer una tamización? Recordando pues obviamente que a través de esa tamización es que nosotros podemos evaluar y podemos medir qué tanto riesgo puede tener una paciente de tener de llegar a presentar un cáncer de ovario. Entonces, nos vemos enfrentados a eso y siempre decimos a los pacientes pues, que la citología tiene una función principal, que es el cáncer de cuello uterino. Y a la hora de preguntarnos en el sentido de que si el hecho de tener ese quiste ahí genera pánico, pueden llegar o no presentar eso. Entonces, digamos que también se han enfocado, digamos, a analizar, y hay varios estudios, los cuales han buscado, digamos, tener una aproximación, si definitivamente con la ecografía transvaginal o con los marcadores que incluso Lina ahorita nos estaba diciendo, bien sea el CA125 o el HE4 en menor proporción, pero el CA125 que usualmente siempre se pide, si uniendo los dos podemos llegar a tener una aproximación de saber si estamos en riesgo o no de cáncer de ovario. Entonces, para eso sí han habido muchos estudios. Por allá en el 2011 está el estudio de la Universidad de Kentucky, que también es un screening trial que tiene un número importante de pacientes, que fueron 37.200 voluntarias, en el cual se hacía una manera de hacer un seguimiento a través de esta ecografía y a través de todos digamos, las características ecográficas que ahorita Lina nos mostraba. Y lo que se encontró era que definitivamente el solo hecho de tener la ecografía, digamos, pues no permitía tener, digamos, una aproximación cercana de qué tanto riesgo hay o no de presentar cáncer de ovario. Y eso, digamos, que reportó una modificación potencial en el diagnóstico, digamos, con una detección en el 70% de los casos en pacientes en estadio 1 o 2.
Sin embargo, este estudio hacia el 2011, digamos, estuvo limitado porque realmente era un estudio con un grupo de, digamos, no había un grupo de control y eso también limitaba el estudio. Posteriormente, el grupo de PLCO, que era el que analizaba pues, obviamente el cáncer de pulmón, cáncer de próstata, incluyendo el cáncer de ovario, también hicieron también un estudio en cuanto a buscar, digamos, un screening en cuanto a saber qué tanto riesgo tenían las pacientes y ahí sí, pues obviamente se presentó o, digamos, encontraron un grupo de control. Eso es un estudio un poquito más grande, un estudio con más de 70.000 pacientes y lo que hacían era asociar los dos, digamos, los dos métodos diagnósticos que teníamos a la mano en cuanto a que sean obviamente aparentemente costo efectivo, que era la ecografía transvaginal y un CA-125 de manera anual. Este estudio duró más o menos por ahí como unos 6 años, en el cual se iba a ver obviamente si había, digamos, alguna modificación en cuanto a la identificación de riesgo de cáncer. Y lo que arrojaba este estudio era que definitivamente pues, no se evidenciaban cambios diagnósticos significativos haciendo de manera anual una ecografía y que tampoco pues, obviamente no se evidenció pues, una reducción en cuanto a la mortalidad específica por cáncer. Eh, este estudio definitivamente lo que también arrojó era que un 15% de las pacientes presentaban complicaciones mayores en aquellas pacientes que eran llevadas a cirugía por enfermedad benigna. Es decir, el hecho de llevarlas a cirugía ante una sospecha, pues obviamente aumentaba también el porcentaje de riesgo de complicaciones y enfrentándose obviamente a una enfermedad benigna. Ahora bien, hay un estudio también grande, ya un poco más reciente, que es el estudio de Reino Unido, que hace un momento les hacía referencia, pues un estudio más grande porque tiene más de 200.000 pacientes y hace énfasis en esas pacientes, como les decía inicialmente, que eran pacientes posmenopáusicas. Ahí sí hubo grupos de estudios donde se hizo un control anual ecográfico. Y era una estrategia más, digamos, multimodal, donde se hacía ecografía transvaginal y CA-125 y aplicaban algunos de los algoritmos de riesgo que Lina ahorita nos mostraba en cuanto a la presencia o las características de malignidad o no. Entonces, este estudio lo que demostró era que había un cambio estadísticamente significativo en un 46.1% para pacientes con estadio 1 o 2. Sin embargo, no se demostró disminución significativa en cuanto a la mortalidad. Eso, digamos que todos estos estudios, en definitiva, lo que nos permite saber es que no se recomienda el uso rutinario de la ecografía pues, para tamización de cáncer de ovario. Y es un punto en el cual todavía vamos a seguir, digamos, en el limbo, en el sentido de saber, todavía no vamos a tener un estudio de tamización. Entonces, el hecho de hacer ecografías, pues sí nos orienta un poco en cuanto a cambios como tal, pero definitivamente pues no es un parámetro para determinar si estamos ante un riesgo o no de malignidad en cuanto a las lesiones ecográficas. Perfecto. Yo creo que esa es una de nuestras cosas que debemos dejar claras. Una ecografía transvaginal no nos acerca al diagnóstico histológico ni patológico. Nos puede dar algún tipo de orientación. Y yo creo que en la misma tónica estamos con los marcadores tumorales. Creo que a veces estamos, no sé, abusando. De pronto uno empieza a ver que colegas de otras especialidades están pidiendo marcadores sin una adecuada justificación. Lina, quisiera preguntarte eso. ¿Cuál es la utilidad real de estos marcadores? ¿Cuándo y cuáles solicitar? ¿Cuál sería el enfoque que le das? Bueno, pues tenemos que saber qué es un marcador tumoral. Estas son sustancias que se producen en la célula tumoral. Esto está inducido por el huésped ante la presencia de un tumor maligno. Su utilidad está enfocada en establecer pronóstico, en saber, también nos puede ayudar en el seguimiento de las pacientes y en establecer la eficacia o la respuesta que hemos tenido a un tratamiento. Y encontrar el marcador ideal no es fácil, encontrarlo representa tener uno que sea específico del tumor, que tenga un nivel, este marcador que pueda llegar a variar dependiendo del tamaño del tumor, sería lo ideal. Que el nivel del marcador tumoral se eleve ante la presencia inclusive de micrometástasis cuando lo utilicemos de seguimiento, y que sea diferente los niveles entre pacientes sanos y entre pacientes enfermos. Lo ideal también sería que fuera barato, reproducible y seguro. Entonces, digamos que las herramientas que tenemos en cáncer de ovario, de los diferentes marcadores que tenemos,
pues nos enfocan uno, al principal, el que generalmente se pide, que es el CA125. Este tiene el efecto que es muy poco sensible en pacientes premenopáusicas, solo alcanza una sensibilidad de un 60%, con una especificidad que no alcanza el 70%. En cambio, en posmenopáusica sí es una herramienta absolutamente bien establecida para cáncer de ovario. Tenemos un punto de corte de 35 para saber si está alto, y sabemos que valores por encima de 200 tienen alta sospecha de malignidad. Hay un intervalo grande entre 35 y 200 en que está establecido que puede estar elevado, pero a expensas de lesiones benignas del ovario. Y ese es el enfoque, pues, que no solamente se debe interpretar el marcador, sino estar como apoyado por todas las herramientas imagenológicas, la clínica de la paciente, bueno, ciertas características que nos enfocan y no interpretarlo como un dato aislado. El antígeno carcinoembrionario también es otro de los marcadores que utilizamos, y esto es más que todo para descartar diagnósticos diferenciales que estén asociados a metástasis, a lesiones que hagan metástasis al ovario. Este es un marcador específico para cáncer de gastrointestinal, para cáncer de colon, pulmón también. Tiene un valor normal hasta de 2.5. La alfa-fetoproteína es otro marcador que nosotros utilizamos, generalmente enfocado en pacientes que tengamos sospecha de tumores germinales. Tenemos unos valores de corte la normalidad es que debe estar menor de 10. Y la beta-HCG, que también está asociada a tumores germinales o tumores del trofoblasto, esta normalmente debe estar negativa. Entonces, digamos que es como el paquete que generalmente utilizamos para enfocar las lesiones anexiales y para ayudar todavía más a poder establecer el riesgo de malignidad de las lesiones que se presentan. Bueno, perfecto. Yo creo que eso es el resumen concreto de lo que corresponde a los marcadores. Tengo una pregunta del auditorio, es un poquito administrativa, pero quisiera ver pues, la opinión de ustedes, después daría la mía. Y es que con respecto al cubrimiento por parte de los aseguradores acerca del uso de marcadores tipo Roma y en la clasificación ecográfica, hay algunas limitantes. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna limitante con respecto a esto? Pues en las pacientes, al menos de Colsanitas, la está cubriendo el Roma, lo está, más pues el HE4 lo está cubriendo, y están haciendo el reporte con el índice de Roma. En cuanto a las imágenes diagnósticas, no, estamos tratando como de establecer que sea el mismo lenguaje con la clasificación ORACS. Desconozco si otras pólizas la cubren, no sé, Harold, ¿tú qué sabes al respecto? Harold, ¿has tenido algún problema? No, pues no he tenido ningún problema en cuanto a que obviamente está muy bien justificada. Yo creo que hay que tener en cuenta más que todo es el riesgo, lo que acabamos de hablar, las características ecográficas, todo eso que nos lleve pues precisamente a incluir en eso, pero pues obviamente no he tenido problema con eso. Pero sí, básicamente más allá de un marcador, más allá del cubrimiento de HE4, que también obviamente nos arroja un índice predictivo muy alto. Yo creo que las características ecográficas desde lo básico nos ayudan a orientarnos con eso. Pero limitaciones en cuanto a la parte administrativa, pues no, yo creo que más que la parte administrativa es la parte clínica, es decir, ¿qué vamos a hacer con eso? Si vamos a tener una buena interpretación con eso y basados en eso, pues obviamente ajustarla a un procedimiento rápido y que obviamente que sea oportuno para la paciente. Bueno, yo trabajo con varias de las medicinas preparadas que atendemos en la clínica del Country. Llevo varios años trabajando con el marcador Roma, de hecho, por lo menos 6 años. Nunca he tenido ninguna limitación
para la solicitud. Yo creo que lo que decía ahorita Harold y Lina es muy importante. O sea, mientras uno justifique claramente la indicación y cuál va a ser la utilidad que le da, no tiene ningún problema. Y en cuanto a las imágenes, realmente, mientras la solicitud sea debidamente justificada y inclusive no solamente ecográfico, sino que si uno necesita pedir tags o resonancias, o sea, lo que sea, mientras uno lo tenga justificado, por lo menos en los prestadores que manejamos en el country, nunca hemos tenido una limitación. De pronto hay algún tipo de limitaciones cuando hay repetición de exámenes con un tiempo no suficiente o con una no justificación clara. Yo creo que esa sería la respuesta a la pregunta que nos hacían del auditorio. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiera que contestemos algo, pero digamos que en lo que habíamos preparado inicialmente, este ha sido el contenido que queríamos desarrollar. Queríamos comentarles que pues, tenemos este tipo de marcadores en la clínica, tenemos las imágenes y la idea es que empecemos a hablar el mismo idioma, que empecemos a usar la misma clasificación, tanto ecográfica para la informe, así como para podernos entender nosotros cuando estemos comentando los casos. No sé si por parte de educación hay alguna otra pregunta que nos hayan hecho. Doctor Velázquez, no, en la plataforma no tenemos del auditorio. Igual invitamos a nuestros asistentes, si desean, pueden levantar la mano o pueden escribirnos a través del chat. Por el momento, doctor Velázquez, no tenemos más preguntas. Bueno, entonces yo creo que el objetivo que teníamos con esta conferencia era básicamente poder discutir algunos de los enfoques diagnósticos acerca de la masa anexial, lo que podríamos hacer con respecto al ovario anormal, las diferentes herramientas que tenemos en el enfoque inicial, la clasificación, el enfoque ecográfico, los marcadores, y que todos podamos empezar a manejar este tipo de terminología. Insistimos en que queremos ser parte de la comunidad de la Clínica del Country, que somos un grupo formado por 10 especialistas y que próximamente podremos presentar más charlas, conferencias y de pronto otro tipo de actividades para acompañarlos. No sé, Claudia, si quieras aportar algo más. Está silenciada. Básicamente darle las gracias a los tres ponentes porque un excelente conversatorio. Esperamos tener muchos más de estos conversatorios a través del tiempo. Y nuevamente agradecer a los asistentes a nuestra reunión y decirles que estamos en la Clínica del Country, que somos 10 ginecólogos oncólogos para ayudarlos, para ayudar a tomar decisiones de los pacientes, para ayudar en las cirugías, tanto abiertas por la paroscopia. Si necesita un segundo concepto, también estamos todos y cada uno de nosotros dispuestos para ayudarlos, tanto al grupo de médicos de la Clínica del Country como a los médicos externos. Aquí me acaba de llegar una última pregunta, se la voy a trasladar a Harold. En posmenopáusicas, ¿cada cuánto valoran ustedes un ovario con ecografía transvaginal? Es interesante la pregunta en el sentido de que como hemos discutido, ese, digamos, es el grupo etario donde uno debe tener, digamos, alguna consideración, digamos, entre comillas, especial.
Yo creo que en mujeres posmenopáusicas que están, bueno, asintomáticas con una masa anexial, pues el seguimiento debería hacerse con estudio ecográfico, es decir, con ecografía transvaginal y CA 125. Usualmente, como les dije inicialmente, el riesgo de malignidad es muy insignificante. Entonces, cuando, por ejemplo, son quistes menores de 5 centímetros, pues se puede monitorizar, digamos, en intervalos de 3 a 6 meses. Y en esos intervalos lo que vamos es a mirar el porcentaje de regresión que está estipulado, que usualmente siempre pasa. Entonces, digamos que más del 80% de esas lesiones siempre se van a retroceder espontáneamente incluso a los 60 días. Entonces, digamos que un buen intervalo es de 3 a 6 meses, pues para hacer una vigilancia con ecografía y CA 125. Obviamente teniendo en cuenta las características ecográficas que ya hablamos, el riesgo, todo eso, y mira, pues obviamente el comportamiento de la masa, pero como les había dicho, más del 70-80% van a tener una regresión espontánea. Lina, ¿tú tienes algún otro concepto? Estoy de acuerdo con Harold, ese es el enfoque que se le da a ese tipo de pacientes. Perfecto, yo de pronto solo aportaría una cosa diferente y es eso en cuanto al seguimiento de la masa, pero yo sí quisiera recordarle a todos mis compañeros que no vale la pena pedir marcadores tumorales si no hay presencia de masas. O sea, pedir un CA 125 y sin presencia de masa o con la finalidad de hacer un seguimiento no vale la pena. Y la ecografía podríamos aceptarla como un examen de rutina anual en cualquier paciente posmenopáusica, pero solamente en caso de tener una masa vale la pena acercar el intervalo. En eso estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que no viendo más preguntas y estando cumpliendo el tiempo que nos habían asignado para este webinar, le doy las gracias a todos los asistentes, a Lina, Hay a Harold. una última pregunta ahí en el chat, me parece chévere, nos pregunta en qué paciente se debería solicitar el HD4 para hacer racional el uso del recurso. Digamos que el HD4 es uno de los componentes que se desarrollan en el índice de Roma. Y el índice de Roma, su principal objetivo es tener un factor o una medición de predicción en pacientes premenopáusicas, porque en pacientes posmenopáusicas el CA 125 es muy sensible, entonces digamos que en ellas no hay duda, pero en las premenopáusicas sí, porque hay muchas condiciones benignas que lo pueden aumentar. Entonces ese recurso está enfocado más que todo a la población premenopáusica. Y el CA100, el marcador Roma, es una herramienta que se viene desarrollando desde hace más o menos 10 años. Su auge, precisamente como lo decía la doctora Lina, estaba tratando de darle una validez a esos CA125 elevados en las pacientes premenopáusicas que podrían corresponder a endometriosis, que es el principal factor de confusión en este grupo etario. Y empezamos a ver que el HD4 ayudaba bastante a tomar esas decisiones. Se han hecho muchos estudios con el HD4 como herramienta combinada con con el CA125, pues es muy válida en todas las edades y ayuda a tomar decisiones cuando el marcador no es tan llamativo. El HD4 tiene también una validez importante en la aparición de recaídas tumorales 3 a 4 meses antes de que se eleve el CA125. Entonces, en algunas pacientes con cáncer de ovario en seguimiento, tiene validez. Y hay un par de estudios publicados que no han prosperado, pero que, digamos, tienen un enfoque importante en que el HB4 también puede ser un marcador interesante en patología endometrial. Cuando tiene uno algunas dudas sobre el tipo de patología que uno está manejando, podría usarlo. Pero en general yo creo que lo que han dicho mis compañeros es lo que se debe hacer en pacientes que estén en seguimiento, en pacientes jóvenes con marcadores tumorales del CA125 elevado y que tenga una alta sospecha de endometriosis, puede ayudar a tomar una decisión de ser más radicales o menos radicales, porque finalmente probablemente
si la llevemos a cirugía. No sé, como no hay más preguntas, yo creo que cumplió el tiempo. Nos despedimos. Gracias por la compañía y a todos los participantes, a la clínica, a educación médica, a relaciones públicas y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas gracias. invitación, gracias, doctor Velázquez, gracias, doctora Claudia. Y nada, ojalá que esto no solo quede acá, estamos abiertos, todo el grupo, para cualquier duda. Siempre vamos a estar ahí en la unidad para resolverlas y estar de apoyo 24/7. Muchas gracias. Hasta luego, muy buena noche. Hasta luego.